Dicen que en los rincones más olvidados del mundo ocurren las historias más verdaderas. Y si estás escuchando esto desde algún pueblo pequeño de México, desde las tierras altas del sur, o incluso desde un lugar donde aún cae la nieve en primavera, déjanos un comentario diciendo desde dónde nos acompañas, porque lo que pasó en las montañas del norte de Arizona, en el final brutal del invierno de 1883, no fue solo el destierro de una joven, fue también el inicio silencioso de algo que nadie jamás imaginó, un hogar nacido del abandono. Nancy Mayfield tenía 18 años cuando su padre la llevó hasta aquella cabaña sin decir una sola palabra. Estaba embarazada, con el rostro pálido, los labios agrietados y las manos temblando de frío. Pero él no la miró a los ojos. El reverendo simplemente bajó del caballo, golpeó la puerta y cuando el hombre apareció entre las sombras de la madera, empujó a su hija con firmeza como quien entrega un paquete. «Es tuya ahora», dijo, antes de dar la espalda. No hubo discusión, no hubo adiós. El sonido del caballo alejándose sobre la nieve fue todo lo que quedó. Nathan Harker no respondió. Solo se quedó parado en la puerta, alto y callado, como un tronco endurecido por el tiempo. Sus ojos eran difíciles de descifrar. No había ira ni compasión, solo un silencio que pesaba más que el aire helado. Nancy entró sola. La casa era pequeña, hecha de troncos oscuros y con olor a leña mojada. Una estufa de leña encendida proyectaba sombras en las paredes. Solo había una cama, una mesa con 2 sillas y una alfombra raída en el suelo. Se apoyó en la pared y no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. En los primeros días, Nathan casi no habló. Salía temprano a cortar leña o cazar, regresaba al atardecer con las botas cubiertas de nieve y los hombros marcados por cargas pesadas. Nancy no sabía qué hacer. Comenzó a barrer el suelo, limpiar los recipientes de hierro, ordenar las mantas, no porque alguien se lo pidiera, sino porque hacer algo era mejor que perderse en el vacío. Preparaba una papilla con restos de harina, lavaba su propio vestido a mano y trataba de entender si estaba viva o solo pospuesta. Una mañana encontró una taza de agua caliente sobre la mesa. No la había pedido. Nadie dijo nada, pero ella supo que había sido él. A la noche siguiente, una pequeña figura de madera, un ciervo rústico y sin detalles, apareció junto a la chimenea. Nancy no comentó, solo lo observó de reojo, mientras él fingía no notarlo. Fue en ese silencio sin exigencias que empezó a respirar de nuevo. Las palabras aún dolían, pero los gestos decían mucho más. La barriga crecía, y con ella, el miedo. Nancy sangró una vez en el baño, y el pánico la invadió. Pensó que perdería al bebé allí mismo, sola, pero Nathan entró con un paño limpio, una botella de agua hervida y la sostuvo sin decir palabra. Ella temblaba. Él solo la envolvió con una manta y se sentó en el suelo hasta que el sangrado cesó. En ese momento entendió que él no era como los hombres que había conocido. No preguntaba, no juzgaba, no exigía, solo permanecía. El invierno parecía no tener fin. La nieve golpeaba las ventanas como si quisiera entrar, y el viento ululaba entre los árboles como un animal herido. Nancy pasaba los días envuelta en mantas, sentada cerca del fuego, sintiendo cómo su cuerpo cambiaba y se expandía para dar lugar a una vida que aún no conocía. Algunas noches, cuando Nathan tardaba en volver del bosque, se preguntaba si regresaría. Y aunque él entraba en silencio, dejando nieve en el suelo y la caza sobre la mesa, ella no preguntaba nada, solo observaba. Porque allí, en esa casa de silencios, cada gesto era una frase completa. Una madrugada, Nancy despertó sudando. La fiebre subía por su espalda como un veneno lento. Sentía los ojos pesados, la garganta seca y el bebé quieto, inmóvil, como si también él resistiera. Intentó levantarse, pero cayó al suelo de madera con un golpe seco. Nathan oyó el ruido
y corrió. Por primera vez, sus ojos mostraron miedo. Sin decir nada, la envolvió en paños calientes, puso raíces a hervir y se quedó sentado a su lado cambiando paños, ofreciéndole sorbos de infusión. Pero la fiebre no cedía. Entonces decidió algo que nadie esperaba. Sin perder tiempo, Nathan cargó a Nancy en una manta y la colocó en su trineo improvisado. Con el hacha a la espalda y la nieve hasta la cintura, descendió la montaña durante 2 días. No había caminos claros, solo hielo, riscos y árboles como centinelas mudos. Llegó exhausto a un viejo monasterio donde aún vivían frailes que ofrecían ayuda a cambio de silencio. Allí, Nancy fue recibida por un hermano anciano que conocía remedios de hierbas y plegarias antiguas. Durante 3 días la cuidaron, mientras Nathan dormía sentado afuera, como un perro leal, cubierto por su propio abrigo. Cuando Nancy despertó por fin, lo primero que vio fue a Nathan dormido en una silla de madera, la cabeza caída hacia el pecho, las manos llenas de cortes y tierra seca. Nadie le había contado lo que había hecho, nadie le dijo cuánto había caminado, ni cuánto había arriesgado. Pero ella lo supo, lo sintió en los huesos, en el cuerpo que aún temblaba, en la mirada que él le lanzó al verla abrir los ojos. Fue la primera vez que él le sonrió, aunque fuera apenas un gesto leve, como un suspiro. Regresaron a la cabaña cuando el cuerpo de Nancy ya estaba fuerte otra vez. El trayecto fue más lento, más suave. Nathan llevaba una manta extra solo para ella, y de vez en cuando se detenía para asegurarse de que no temblara de frío. De regreso, la casa ya no parecía tan vacía. Nancy comenzó a hablar un poco más. Contaba cosas simples, que le gustaban los arándanos, que su madre cantaba mientras cocinaba, que antes solía imaginarse viviendo en un lugar donde pudiera ver el cielo sin miedo. Nathan la escuchaba. No siempre respondía, pero se quedaba cerca, reparando herramientas mientras la oía hablar. Una noche, frente al fuego, Nancy sintió la primera contracción. No fue intensa, pero sí suficiente para hacerla dejar caer la cuchara con la que revolvía el estofado. Nathan se acercó sin preguntar. Ya lo sabía. Durante los días siguientes, él se encargó de preparar todo: agua caliente, mantas limpias, un rincón protegido del frío. Nancy, entre el temor y la esperanza, se dejó guiar. El dolor del parto llegó como una ola brutal, y por momentos pensó que no sobreviviría. Pero Nathan estuvo allí, sostuvo su mano, le dio fuerza, y cuando el llanto de la niña llenó la cabaña, ambos lloraron también, sin palabras, solo lágrimas que sabían a vida. Faith nació con la piel rosada y los ojos entrecerrados, como si ya supiera que el mundo no era fácil. Nancy la envolvió con una manta tejida y la sostuvo contra el pecho como si quisiera fusionarse con ella. Nathan, a un paso de distancia, observaba sin tocar, como si no supiera si tenía permiso de pertenecer a ese momento. Pero cuando Nancy le tendió a la niña sin decir nada, él la recibió en sus brazos con la torpeza de quien no ha sostenido nada frágil en años. Y ahí, en ese instante, algo se quebró dentro de él, algo viejo, duro, que por fin cedía. Pasaron los días entre cuidados y silencios más suaves. Nathan construyó una cuna de madera con sus propias manos, sin medidas exactas, pero firme. Talló en el borde el nombre Faith, como si al escribirlo dejara una promesa. Nancy, aún con el cuerpo adolorido, aprendía a moverse con la niña en brazos, a calentar pañales junto al fuego, a cocinar con una sola mano. No era fácil. A veces lloraba sin saber por qué, pero ya no estaba sola. Había ojos que la miraban y manos que, aunque calladas, siempre estaban listas. Una tarde, mientras nevaba leve, Nathan llegó con un pedazo de lana cruda y un pequeño recipiente de tintura natural hecha de bayas. Nancy lo miró sin entender. Él solo señaló la mesa, y así, sin decirlo, le enseñó a teñir.
Le mostró cómo las fibras se transformaban con paciencia, cómo el agua caliente y el color podían cambiar la textura de algo aparentemente muerto. Ella entendió, no era solo lana, era una forma de volver a existir, de crear con lo que se tiene. Comenzó a hacer pequeños retazos de tela. Sin querer, estaba construyendo futuro. Faith crecía en medio de esa cabaña que ya no olía a abandono. Daba sus primeros sonidos, sus primeras miradas. Nathan, que no tenía el hábito de hablar, comenzó a contarle cosas a su manera. Le mostraba animales tallados, le señalaba las estrellas por la ventana, le enseñaba el sonido del viento y el nombre de cada herramienta. Nancy observaba en silencio, sabiendo que había encontrado algo que nunca imaginó, un lugar donde nadie la llamaba pecado, donde su hija era bienvenida, donde su cuerpo no era motivo de vergüenza, solo vida. Pero la calma no dura para siempre. Un día, mientras Nathan cortaba leña, vio unas pisadas diferentes en la nieve. No eran de animal ni de vecino, eran muchas, profundas, apuradas. Volvió corriendo y encontró a Nancy parada en el umbral, pálida, con Faith en brazos. No habían golpeado la puerta, apenas esperaban. Eran 3 hombres, entre ellos su padre. El reverendo tenía el mismo semblante severo de antes, pero ahora sus ojos estaban llenos de urgencia y vergüenza. Quería llevársela de vuelta, no por amor, sino porque el escándalo había alcanzado la ciudad. Nancy no se movió, ni siquiera bajó la mirada. Sostuvo a Faith con firmeza y respiró hondo. Dijo que no volvería, que ya no era la misma, que no había nada que la iglesia pudiera ofrecerle que valiera más que la dignidad que había encontrado allí, en esa montaña, entre la madera y el silencio. El reverendo, rojo de ira, ordenó que la tomaran a la fuerza, pero Nathan ya estaba allí, de pie, quieto, entre ellos y Nancy, y aunque no alzó la voz, su presencia fue suficiente para detenerlos. Y entonces, como si el destino lo hubiera planeado, llegó un marshal. El marshal descendió del caballo con una calma que contrastaba con el ambiente tenso. Llevaba una estrella desgastada en el pecho y los ojos de quien ha visto demasiadas cosas en este mundo. Saludó con un gesto leve y se dirigió al reverendo sin rodeos. Recibimos denuncias, amenazas, gente asustada, pero también recibimos una carta anónima con la verdad, dijo, sacando un sobre doblado del abrigo. Se lo entregó al reverendo y agregó, antes de intentar recuperar el honor, quizás debería leer lo que fue escrito por quien le conoce bien. El rostro del reverendo cambió. Por un segundo, sus hombros se hundieron. Nancy lo miró fijamente, con la niña aún en brazos. No necesitaba saber lo que decía la carta. Sabía quién la había escrito. Una de las criadas, tal vez, o alguien que había visto más de lo que aparentaba. El marshal no se acercó más. Solo dijo que, si Nancy decidía hablar, la ley la protegería, que no debía temer más, que ya no estaba sola. Luego giró hacia los otros hombres y les ordenó bajar las armas. No hubo discusión, no hubo disparos, solo silencio, y luego retirada. Nathan no dijo nada. Solo cerró la puerta con firmeza cuando el último de los hombres se alejó. Nancy se sentó despacio cerca del fuego. Faith dormía tranquila en sus brazos. Nathan se acercó. Dejó junto a ella un paño limpio y un poco de agua caliente. Se quedaron allí en silencio, como siempre, pero ahora había algo diferente. Era como si el mundo hubiera intentado invadir ese lugar y hubiera sido contenido, no por violencia, sino por la firmeza silenciosa de quien construye paz con presencia. En los días que siguieron, la nieve comenzó a derretirse. Las primeras gotas de agua resbalaban desde el techo, dejando marcas en la madera. Nancy colgó al sol sus primeras lanas teñidas, mientras Faith jugaba sobre una manta extendida. Nathan construía pequeñas figuras, un caballo, un oso, un árbol. No decía para quién eran,
pero Nancy las guardaba en una caja con cuidado. Era su forma de hablar, su forma de nombrar lo que sentía, y cada figura tenía un peso, una intención, como un lenguaje secreto entre los tres. Una mañana, Nathan se acercó con algo envuelto en tela, lo dejó sobre la mesa y se fue al bosque como si nada. Nancy, curiosa, desenvolvió el paquete y encontró un anillo de madera tallada, rústico pero hermoso. Dentro estaban grabados 3 nombres: Nancy, Faith, Nathan y una palabra: familia. Ella no lloró, tampoco sonrió, solo apretó el anillo contra el pecho, cerró los ojos y entendió que no había sido enviada allí para desaparecer. Había sido enviada allí para renacer. Cuando Nathan volvió esa noche, Nancy estaba preparando pan con miel silvestre. Faith dormía en la cuna. Ella le ofreció un plato y al dejarlo en la mesa, dejó también el anillo encima del pan. Nathan lo vio. No dijo nada. Solo asintió, como si fuera suficiente. No hubo ceremonia, ni vestido blanco, ni testigos. Solo un fuego encendido, una niña dormida y 2 personas que, después de tanto frío, por fin sabían lo que era el calor de un hogar. La primavera llegó despacio, como si pidiera permiso. La nieve dio paso a la tierra húmeda, y con ella vinieron flores pequeñas, tímidas, brotando entre las piedras, como si pusieran a prueba la posibilidad de belleza en ese lugar. Nancy despertaba temprano, con Faith en brazos, y abría las ventanas de la cabaña para dejar entrar el sol. Aireaba las mantas, calentaba papilla con amor y tendía telas teñidas que ahora vendía cuando algún cazador o mercader pasaba por el sendero. Nada era abundante, pero todo era cuidado. Nathan regresaba del bosque con haces de madera en la espalda y una calma que solo se encuentra en quien aprendió a vivir con poco. A veces se quedaba observando a Faith jugar con las figuras de madera en el suelo, y Nancy notaba cómo sus ojos se suavizaban. Él no era un hombre de sonrisas, pero todo su cuerpo parecía sonreír cuando veía a la niña señalar al oso y decir papá sin dudar. Y aceptaba ese título como si fuera algo sagrado, aunque nunca hubiera dicho sí, aunque nunca hubiera prometido nada. Una tarde, Nancy encontró una vieja Biblia entre las cosas que su padre había dejado cuando la abandonó allí. Pensó en quemarla, pero no lo hizo. La sostuvo entre las manos, no por fe, sino por memoria. La abrió y encontró, entre sus páginas, una nota manuscrita por su madre. No dejes que otros definan lo que Dios piensa de ti. Leyó esa frase muchas veces. No era un perdón, ni una explicación, pero era algo que la ayudó a cerrar esa puerta interna donde aún dolía la pregunta de por qué nadie la defendió. Aquella misma noche, mientras Faith dormía, Nancy se sentó junto a Nathan en el pórtico. El aire era fresco, pero no dolía como antes. Ella le preguntó si creía en Dios. Él guardó silencio un momento. Luego dijo: creo en lo que puedo ver y en lo que siento cuando la tengo a ella en brazos. Nancy no insistió, solo asintió. Esa era su nueva fe, no hecha de doctrina o sermones, sino de pan caliente, gestos sinceros y silencios respetuosos. Una fe que no imponía, que simplemente estaba. A partir de ese día, Nancy comenzó a escribir en un cuaderno viejo que encontró bajo la cama. Registraba pequeñas cosas: la primera palabra de Faith, la receta que salió bien, el día que Nathan volvió con miel y ella no quemó la salsa. Cosas simples, pero que tenían peso, porque ahora cada día era una conquista, cada detalle un recordatorio de que no había sido destruida, solo replantada en suelo nuevo, y todo lo que crecía allí, incluso ella misma, era fruto del cuidado. Nathan nunca pidió que ella se quedara, pero tampoco dio señales de que debía irse. Simplemente se convirtieron en familia como si eso fuera el curso natural de la vida. Faith crecía fuerte, llena de preguntas, cabello claro y ojos que mezclaban ambos colores.
Cuando se caía y lloraba, era Nancy quien la recogía en brazos, pero era Nathan quien soplaba la herida, sin decir nada, como siempre, pero con toda su presencia, como solo saben estar quienes saben perder. Poco a poco, los habitantes de Mindabesinters, los alrededores, pocos y distantes, comenzaron a escuchar historias sobre la joven que sobrevivió al exilio y crió una hija entre pinos y nieve. Algunos venían por curiosidad, otros por necesidad. Nancy los recibía con pan y té caliente. Nathan se quedaba atrás, observando en silencio, pero sin impedir. Esa cabaña, que antes parecía una sentencia de olvido, ahora era referente de cuidado, y la gente lo sentía, aunque no entendieran cómo había comenzado. Un día llegó una mujer mayor, con un niño de rostro triste. No pidió nada, solo se quedó un rato junto al fuego. Nancy le ofreció sopa, y el niño, al ver a Faith, sonrió por primera vez. No hubo preguntas. No hubo historias contadas, pero al irse, la mujer dijo, «Este lugar tiene algo bueno». Y Nancy se quedó mirando la puerta cerrarse, sabiendo que, de alguna forma, había roto el ciclo, que ya no era solo sobre ella, que ese hogar estaba desbordando, y ese desborde tocaba a quien se acercaba. Nathan, observando esa transformación, comenzó a construir una nueva parte en la cabaña. Un pequeño cuarto más, con madera recién cortada y ventanas que dejaban entrar el sol. Nancy preguntó si era para Faith. Él solo respondió, «Es para cuando alguien necesite». Eso era todo. No había discurso. Había intención. Él entendía lo que ella también entendía, que lo que se construye con dignidad debe ofrecerse a quien también fue negado. Porque ahora sabían lo que significaba ser acogido en el peor momento. Una noche, mientras llovía sobre el tejado, Nancy despertó sobresaltada por una pesadilla. Había soñado que su padre volvía, que la separaban de Faith, que todo desaparecía. Se sentó, temblando, buscando aire. Nathan se levantó también. No preguntó. Solo le acercó una manta y se sentó en el suelo cerca de ella. Ese gesto fue más fuerte que cualquier promesa, porque el miedo aún vivía en ella, a veces escondido, pero ahora había una certeza que lo contrarrestaba. Ya no estaba sola para enfrentarlo. Faith, desde que aprendió a caminar, se volvía cada vez más exploradora. Nancy y Nathan la acompañaban por los alrededores, mostrando plantas, huellas de animales, piedras que brillaban con el sol. La niña reía, hacía preguntas con las palabras que sabía, y los dos respondían a su manera. Nunca hubo necesidad de decir, «somos una familia». Simplemente lo eran. La presencia de uno completaba el gesto del otro, y cuando ella decía, «papá» o «mamá», era como si el mundo estuviera en el lugar correcto. Esa primavera, cuando la madera ya no crujía tanto con el frío y los pájaros volvían a cantar cerca de la ventana, Nathan se paró frente a la chimenea y llamó a Nancy con un gesto. Era raro que la llamara. Cuando ella se acercó, le entregó un anillo nuevo, hecho de la misma madera del primero, pero ahora con un grabado nuevo, una rama con 3 flores. «¿Quieres quedarte aquí, con nosotros?», dijo con voz baja, casi sin soltura. Nancy sostuvo el anillo, lo miró y respondió con un beso en la mejilla. Porque sí. La respuesta era obvia. Porque el hogar ya existía, solo faltaba el ritual. El día de la pequeña ceremonia amaneció limpio, con el cielo azul profundo y el aroma de tierra húmeda subiendo desde los montes. No hubo invitados, solo los 3. Nathan había alisado el suelo frente a la cabaña y Nancy trenzó el cabello como su madre hacía en días especiales. Faith trajo una flor marchita en la mano y Nathan la colocó en el cabello de Nancy sin decir nada. Se posicionaron frente a la puerta y Nathan sostuvo sus manos con delicadeza. Prometieron quedarse allí, juntos, a su manera, sin iglesia,
sin sacerdote, pero con verdad. Nancy guardó el anillo nuevo junto al primero en una cajita de hojalata, donde también conservaba un mechón del cabello de Faith y la nota manuscrita de su madre. A veces la leía para sí misma, como un recordatorio de que las palabras no siempre salvan, pero pueden sostener. Su historia no había sido escrita en papel oficial, no había registro, pero estaba viva en cada costura de manta, en cada tallado de Nathan, en cada paso de Faith sobre el suelo de madera. Eso era su legado. Con el tiempo, Nancy comenzó a escribir para otras mujeres, pequeñas cartas que enviaba con mercaderes de paso, sin firma, pero con mensajes que decían que valía la pena seguir. Tú no eres lo que te hicieron. Parir en silencio no te quita la voz. Un hogar también puede empezar con negación si luego viene el cuidado. Nunca recibió respuesta, pero seguía escribiendo, porque sabía que en algún lugar había otra mujer con miedo como ella tuvo, y tal vez esas palabras fueran la mano extendida que ella no tuvo cuando todo empezó. Nathan continuó tallando. Ahora hacía pequeños juguetes con piezas móviles, caballitos con ruedas, muñecas con brazos articulados, cajas con doble fondo. Nancy decía que tenía manos sabias, aunque él solo respondía con un encogimiento de hombros. Faith se volvía una niña despierta, creativa, fuerte. A veces se caía y se lastimaba, pero ya no lloraba como antes. Se limpiaba sola y decía, «Estoy bien». Y cada vez que decía eso, Nancy sentía un eco en el pecho, como si fuera ella misma hablando desde niña, pero esta vez con firmeza. Una tarde de tormenta, mientras el viento soplaba fuerte entre los árboles, Faith preguntó si algún día irían a la ciudad. Nancy la miró, pensó un momento, y le dijo que sí, pero que primero ella debía saber quién era. «No lo que dicen allá afuera, sino lo que sabes aquí», dijo, señalando el corazón. Nathan escuchaba desde el fondo, partiendo leña, y no intervino, porque confiaba, porque Nancy ahora era una mujer entera, y porque Faith crecería con esa base, y no con miedo o vergüenza. Esa misma noche, Faith dormía en el regazo de Nathan, y Nancy lavaba platos en el silencio tranquilo de la cocina. De repente, ella los miró y sintió algo que nunca había sentido en la vida. Seguridad, una paz profunda, simple, que no necesitaba explicación. Pensó en todo lo que había perdido. Pensó en el padre, en Mendoza, el pastor, en el bebé que casi no llegó, pero allí, en ese instante, todo tenía sentido, no porque el dolor pasara, sino porque se transformó, y eso era lo que importaba. Meses después, una carta llegó en manos de un viajero. No tenía remitente, solo el escudo de la iglesia local estampado en la cera roja. Nancy dudó antes de abrirla. Se sentó en la veranda, con Faith jugando a sus pies, y rompió el sello. El papel decía poco, pero lo suficiente. Su padre había sido apartado del liderazgo de la congregación por conductas incompatibles con la vocación. La carta era seca, sin disculpas, pero por primera vez había algo que se parecía a justicia, no una venganza, solo una reparación silenciosa. Nathan leyó la carta por encima del hombro de Nancy. No comentó nada, pero se quedó a su lado largos minutos, como si eso también fuera parte de su historia. Nancy guardó la carta en su cajita de lata, junto a los anillos y la nota de su madre. No la quemaría, no la usaría contra nadie, pero quería recordar, no el dolor, sino cuánto sobrevivió y cuánto construyó incluso después de haber sido descartada. Eso era, para ella, la verdadera victoria. Faith seguía creciendo entre árboles, fuego y pan caliente. Aprendía a leer con las etiquetas de las tinturas y a contar con los botones de un saco viejo. Nancy le enseñaba con paciencia. Nathan le daba herramientas de verdad, pequeñas, pero reales. Era su manera de decir, confío en ti,
Y la niña crecía con eso en el pecho, sin gritos, sin castigos, solo con el ejemplo firme y silencioso de dos adultos que eligieron cuidar de ella y uno del otro, aunque nadie les enseñara cómo. Una tarde, Nancy fue al arroyo con Faith, como hacían cada semana para lavar telas. Mientras tendía un pañal al sol, Faith le preguntó, ¿por qué estamos aquí? Nancy se agachó, le limpió una mancha de barro en la mejilla y respondió, porque nos dejaron aquí, pero elegimos quedarnos. La niña no entendió del todo, pero asintió, y siguió jugando. Nancy sonrió, porque esa era la verdad más simple y poderosa que había aprendido. A veces uno no elige dónde empieza, pero sí dónde permanece. Nathan continuaba subiendo y bajando las montañas, cortando leña, tallando madera, enseñando a Faith a usar una cuerda o a leer las huellas en la tierra. A veces pasaban días sin visitas, pero no les faltaba nada. Nancy transformó lo que recibía en comida. Aprendió a conservar, a teñir con más colores, comenzó a bordar nombres en las mantas, y cada nombre bordado era también una confirmación. Esta vida es nuestra, no dada, no prestada, conquistada, cosida punto por punto. Una noche, durante un invierno suave, Nathan puso un trozo de cuero sobre la mesa. Faith miró curiosa. Nancy también. Era un mapa simple de la región dibujado a mano, y había 3 marcas, la cabaña, el río y un claro vacío más adelante. «Quiero construir algo allí», dijo él, «para cuando otras lleguen». Nancy entendió al instante. Hablaba de mujeres como ella, que aún serían descartadas, que aún llegarían sin nombre. Ella sostuvo su mano y solo respondió, «Vamos». La construcción del nuevo refugio llevó semanas. Nathan levantaba madera con la misma paciencia con que tallaba juguetes, y Nancy cuidaba las comidas para que no se olvidara de comer. Faith ayudaba como podía, entregando clavos, recogiendo telas, recolectando flores para adornar lo que llamaba la casita de las visitas. Y realmente era eso, un lugar para quien ya no tenía dónde quedarse, un lugar simple, firme, donde nadie tendría que pedir permiso para existir. La primera mujer llegó en junio, se llamaba Clara. Tenía el rostro lleno de miedo y los brazos vacíos. Nathan la encontró cerca del arroyo, descalza, con la mirada perdida. No preguntó, solo le ofreció agua y la guió hasta la cabaña nueva. Nancy la recibió con sopa y una manta limpia. Faith le dio un dibujo. Esa noche, Clara durmió sin hablar. Al día siguiente, lloró. Al tercero, contó su historia. Había huido de un marido que la golpeaba, y allí, entre madera, fuego y silencio, empezó a recordar que era una persona. El refugio comenzó a ser conocido entre algunas mujeres de la zona. No era un lugar oficial, no tenía nombre, pero corría la voz. Si alguna vez te pasa algo, sube a la montaña. Hay una mujer y un hombre que no preguntan, solo cuidan. Nathan nunca cambió su rutina. Nancy tampoco. Faith crecía entre historias que no entendía del todo, pero sentía. Y esa energía, ese propósito, daban sentido a todo lo que antes había sido dolor, porque ahora servía, porque ahora curaba. Una tarde, mientras ayudaba a Clara a hilar lana, Nancy le preguntó si quería quedarse. Clara dijo que no sabía, que no se sentía lista para volver ni para pertenecer. Nancy le dijo, «Yo tampoco sabía, solo decidí quedarme un día más, y después otro, y así me quedé». Clara sonrió. Fue la primera vez que lo hizo, y aunque se iría semanas después, dejó una manta tejida con su nombre, una prueba de que había pasado por allí. Y de mí no, que era real. Nathan colgó esa manta junto a otras en la nueva cabaña, no como trofeos, sino como memoria. Cada hilo, cada color contaba una historia, algunas alegres, otras llenas de cicatrices, pero todas verdaderas. Nancy a veces las miraba en silencio,
sosteniendo a Faith en brazos, y pensaba, nada de esto estaba en los planes. Pero es exactamente aquí donde debíamos estar. Y esa certeza bastaba, porque la vida no necesitaba más justificaciones. Faith ya tenía 5 años. Corría por los senderos, sabía leer casi todo, e inventaba historias para los animales de madera que su padre hacía. Decía que los osos eran protectores, los ciervos cuidaban los sueños y las muñecas sabían cantar sin voz. Un día, Nancy preguntó de dónde sacaba esas ideas, y Faith respondió, de la casa. Y era verdad. Esa casa, hecha de silencio y resistencia, había aprendido a enseñar, sin hablar. El nombre Faith dejó de ser solo el nombre de la hija. Se convirtió en el nombre que otras mujeres susurraban, al recordar que habían sido acogidas allí. La niña de la fe, decían, la casa de la fe. Y aunque Nathan y Nancy nunca dieron un título a ese lugar, este fue ganando ese significado, porque en algún momento, sin que ellos lo pidieran, ese hogar se volvió símbolo. Y símbolo es lo que nace de lo vivido, no de lo dicho. Una joven llamada Lupe llegó en pleno invierno, con los pies heridos y una mirada demasiado dura para su edad. Faith la vio primero. Fue ella quien corrió hasta la cabaña y avisó, hay una chica sentada en la piedra, parece que está enferma. Nathan la cargó en brazos hasta el cuarto más cálido. Nancy cuidó los cortes en los pies. Lupe casi no hablaba, solo murmuraba que nadie la quería más. Nancy no preguntó por qué, solo respondió, aquí no necesitas ser querida, solo necesitas descansar. Lupe estuvo semanas en silencio, hasta que una noche dibujó en la mesa con los dedos un pequeño símbolo, un corazón partido. Faith, que miraba desde lejos, se acercó y dibujó uno entero al lado, y luego salió corriendo, riendo. Nathan miró a Nancy, y los dos entendieron que así sucedían las cosas allí, sin prisa, sin presión, solo con espacio para que el dolor respirara. Y poco a poco, la vida encontraba su camino. Nancy ya no temía que golpearan la puerta. Lo había temido durante años, pero ahora, cuando escuchaba los golpes secos de los bastones o los pasos apurados en la nieve, sentía respeto, no miedo, porque sabía que era alguien buscando lo que ella también había buscado algún día, dignidad. Nunca preguntaba mucho. Acogía. Servía un plato caliente, dejaba que las palabras vinieran en el momento justo, y todas, sin excepción, agradecían con la mirada antes de irse. Nathan, a lo largo de los años, envejeció despacio, como quien se rinde a la paz con honor. Su cabello se volvió más canoso, sus manos más lentas, pero seguía tallando. Ahora hacía menos juguetes y más figuras de protección, tótems pequeños con símbolos de fuerza, de cura, de renacimiento. Nancy comenzó a coser pequeños bolsos de tela para guardar cada uno como recuerdo. Faith los ofrecía a las mujeres que se iban, un gesto simbólico, un recordatorio. Pasaste por aquí y dejaste algo. Y una de esas mujeres volvió, años después, ya con un bebé en brazos. Era Clara. Volvió solo para mostrar, estoy viva y segura. Se quedó una noche, durmió con su hijo agarrado al pecho, sonrió a Faith, ya una niña alta, y se fue antes del amanecer. Nancy la vio partir con los ojos llorosos, porque a veces el mundo duele tanto que solo el hecho de que alguien regrese entero ya es un milagro. Faith tenía 12 años cuando escribió su primer nombre completo sobre un cuaderno viejo. Faith Mayfield Harker. Lo hizo sin que nadie se lo pidiera. Solo lo sentía correcto. Nathan lo vio y asintió. Nancy guardó esa hoja entre las más importantes de su caja de recuerdos, porque ese nombre no había sido dado por sangre. Había sido construido con gestos, con tiempo, con elecciones. Y así fue como esa familia nació, en medio del rechazo, pero con raíces más fuertes que cualquier bendición formal. Ese mismo verano, Nathan dejó de subir tanto la montaña.
Decía que le dolían más las piernas. Nancy asumió los trayectos largos. Faith ayudaba con las tintas, con los panes, con los mapas, y cuando su madre salía, ella se quedaba leyendo para su padre junto a la chimenea. Leía historias de animales, de bosques, de justicia. Nathan cerraba los ojos y escuchaba, y a veces sonreía levemente, porque había encontrado un tipo de paz que ni siquiera sabía que existía. Una noche de lluvia suave, Faith preguntó si algún día podrían contar su historia en un libro. Nathan respondió, «Que otros cuenten. Nosotros vivimos». Nancy sonrió, porque entendía lo que él quería decir, pero también sabía, algunas historias necesitan ser contadas, no por vanidad, sino porque pueden ser linterna para quien camina en la oscuridad, y porque hay verdades que, cuando se dicen, desarman el poder de las mentiras que nos hicieron creer. Un día, una mujer desconocida llegó cargando un bebé en brazos y una cicatriz en el rostro. No dijo su nombre. Solo preguntó, ¿todavía se acoge aquí? Nancy dijo que sí, y Faith la condujo hasta la casa más pequeña, como su madre lo hizo años atrás. Luego se sentó junto a ella con un paño y una taza de té. No dijo nada, pero sus ojos decían, «Entiendo», porque ahora ella también formaba parte de la cadena. Nathan falleció en silencio, como vivió. Una mañana, Nancy lo encontró sentado en la mecedora con las manos sobre el regazo y una sonrisa calma en el rostro. No había dolor, no había señales de lucha, solo paz. Faith se sentó a su lado y lloró despacio. Nancy lo cubrió con la manta que él mismo había cosido, y ese mismo día ella talló un pequeño tótem y escribió atrás, «Guardián del invierno». Lo colocó en la chimenea, y allí quedó. Durante semanas el silencio pesó, pero luego se volvió presencia. Faith decía que aún sentía a su padre en los senderos. Nancy decía que soñaba con él trabajando la madera, y las dos continuaron, como él hubiera querido, acogiendo, cosiendo, cuidando. La cabaña ganó nuevos nombres bordados. El refugio se convirtió en un punto de paso, de reinicio, de cura. Un día, una periodista de Tucson llegó preguntando por la mujer que fue exiliada y fundó una casa de fe. Nancy no quiso hablar, pero Faith sí, contó su versión, sin exageraciones, sin adornos, solo con verdad. La mujer escribió un artículo que corrió entre pueblos y ciudades, y así lo que había estado oculto durante años salió a la luz, no como escándalo, sino como testimonio, como faro, como semilla. Nancy nunca regresó a la ciudad donde nació, nunca quiso, pero una mujer que fue criada en esa misma iglesia, mucho tiempo después, vino a agradecerle. Le dijo que su historia había salvado a otras, que las palabras que Faith había dicho en ese artículo le dieron fuerza para huir. Nancy solo la abrazó, porque a veces ningún gracias es necesario. Basta saber que valió la pena. Faith creció y se convirtió en maestra allí mismo, en las montañas. Enseñaba lectura, bordado, plantas medicinales. Los niños venían de lejos, se quedaban días. Ella enseñaba lo que sabía y lo que aprendió con su padre, que el silencio también habla, que la madera guarda memoria y que no todo dolor debe convertirse en rabia. Algunos pueden convertirse en refugio. En la entrada de la cabaña, Nancy colocó una placa tallada por Nathan años antes que él nunca llegó a instalar. Decía solo, «Aquí vive quien fue olvidado», y floreció. Faith pidió dejarla ahí, y todos los que pasaban la leían. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos sabían que allí había verdad. En el último invierno, antes de cumplir 60 años, Nancy caminó sola hasta el claro donde Nathan quería plantar un huerto. Llevaba 3 semillas en el bolsillo. Cavó la tierra con las manos, plantó cada una con cuidado y se quedó allí de pie, mirando el horizonte. No pidió nada, no rezó,
Solo agradeció por la oportunidad de haber sido arrojada y haberse convertido en raíz, porque al final no se trataba de castigo ni redención. Se trataba de la oportunidad de empezar de nuevo cuando todo parecía perdido, y de un hombre silencioso, una niña con nombre de esperanza y una joven herida que se convirtió en cimiento. Y esa historia, como la propia vida, no necesitó milagros, solo coraje para quedarse y cuidar.